Muy buenos días, compañeros. ¿Verdad? Lamento no poder estar allí, pero por unas razones ajenas a mi voluntad, pues no voy a poder estar presente, pero no quería dejar que se atrasara la clase y por eso pues decidí grabar, ¿verdad? Como ya es de costumbre, que si no estoy presente, pues grabo el video. El día de hoy vamos a estar hablando del tema específicamente de la Eucaristía, pero lo vamos a titular la Cena del Señor, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. Los objetivos para la mañana de hoy es definir los componentes de la Eucaristía, establecer su importancia y compartir su enseñanza. ¿Verdad? Hago la salvedad desde el principio. Hoy va a ser un poco corto, pero va a ser diferente. Vamos a estar buscando específicamente la manera en la cual, ¿verdad?, el texto de referencia nos hace mención de la Eucaristía y vamos a leer un poquito del libro de oración común de la plegaria eucarística a específicamente un pasaje que es bien importante para, ¿verdad?, para el tema que nos corresponde hoy. Así que la cena del Señor. En principio, la cena lo que simboliza es la unidad y la comprensión que podemos llegar a obtener por medio de la gracia. El sentarse a la mesa con personas a ingerir alimento implica un grado de confianza y desprendimiento, ¿verdad? Por lo menos nosotros en mi familia tenemos la costumbre de decir que no me sentaría a comer con alguien que no pasaría hambre con él. Y es una implicación grande porque sabemos que sentándonos a la mesa es que compartimos tanto los buenos y los malos momentos, la abundancia y los momentos de no tan abundancia. Y la cena del Señor tiene ese simbolismo un poco más grande, porque nos está presentando la salvación en esa mesa, no simplemente unos elementos alimenticios que son necesarios para las personas. Como le dije, sentándose a la mesa es que se resuelven los problemas, se comparten ideas y en definitiva, se logra solucionar las cosas. La cena del Señor no es solamente un efecto o no es solamente una acción voluntaria, más allá de eso, es una acción que nos acerca a Cristo y nos acerca a Dios por medio de unos simbolismos y unos actos en concreto que vamos a estar viendo más adelante. La cena del Señor, y es un acto que conlleva bajar las defensas y estar dispuesto a ser vulnerable ante otras personas. ¿Verdad? El acto de comulgar específicamente nos muestra primeramente que somos humanos y que en ocasiones no necesariamente nos sentimos al 100% bien, ¿verdad? Gracias a esto las plegarias eucarísticas fueron diseñadas concienzudamente para tener lo que es la confesión de pecado, las oraciones y plegarias y las exhortaciones por las cuales se supone que nosotros mismos nos vayamos preparando un poco más durante la misa. Pero la realidad es que es un proceso como quiera difícil, porque estamos dejando y haciendo voluntariamente que Cristo entre en nuestras vidas por medio del pan y del vino, símbolo del regocijo y de la unión del pacto con Jesús, proporcionando así, ¿verdad?, la oportunidad de que compartamos de manera directa ideas, conceptos y sentimientos, ¿verdad? Por lo menos para mí, la Cena del Señor y la Eucaristía es ese momento íntimo que vamos a tener con Dios que nos va a ayudar a sobrellevar los días malos, a mejorar los días buenos y en concreto a convertirnos en mejores cristianos. Es un poco complicado, ¿verdad?, el poder o el querer ilustrar un misterio que debe ser aceptado y no racionalizado, ¿verdad? La Eucaristía existe para que nosotros la aceptemos como regalo de Dios, pero el ser humano en su finito conocimiento tiende a querer racionalizar las cosas cuando verdaderamente lo que debe es dar espacio a que las cosas sean para luego entonces comenzar a crecer.
La importancia de la cena. A todos nos gusta comer y la realidad es que es necesario para la vida. Todos necesitamos el alimento, pero las cenas específicamente en la tradición judía celebran cosas específicas. Usualmente los judíos celebran cenas o banquetes de manera regular en el sábado o el sabbat, y las festividades como tienden a ser el Ramadán, que también es un periodo adaptado a los musulmanes en el cual ellos hacen ayuno de tempranas horas de la mañana hasta tarde en la tarde, casi noche, donde con un banquete culminan el ayuno del día y dan gracias a Dios por sus alimentos y por las bendiciones que recibieron durante el día. Para el pueblo judío, la cena representa la promesa de Dios con su pueblo. Sabemos que, ¿verdad?, la Biblia en principio es un relato de la historia judía, donde vemos que pasaron por muchas vicisitudes y en concreto los judíos amaban el comer. Incluso, ¿verdad?, existen memorias de personas que fueron, ¿verdad?, sufrieron por lo que es el Holocausto, y se menciona que dentro de todo se hacía lo posible para compartir el sábado, para tener la fiesta del sábado, por lo cual las cenas judías o las comidas judías sí tienen un significado grande, significan la unión de la familia, significan también el estar congregados, todos somos juntos y celebramos las bendiciones que Dios nos da. Desde el principio, este pueblo ha enfrentado muchas malas rachas, ¿verdad? Una manera bonita de decir que han sido, ¿verdad?, han sufrido mucho, también en gran parte por desobedientes, pero la realidad del caso es que es un pueblo bastante resiliente y que tiene eso de admirar. Algunas de las malas rachas, ¿verdad? Vamos a comenzar con la pelea de Jacob con un ángel. De ahí entonces nace como tal lo que viene siendo el pueblo de los israelitas. Cuando el ángel le comenta a Jacob, de ahora te llamarás Israel, siendo que Jacob era un poquito testarudo y quiso la bendición del ángel fuera como fuera. Por eso, ¿verdad?, hay un corito, me parece, el hermano Wilber debe conocerlo, que es la del peleó Jacob con el ángel de Jehová. En adición a eso, tenemos la esclavitud ¿verdad?, sufrida por manos del pueblo egipcio, de donde Josué saca el pueblo. Duró un montón y ¿verdad?, los vamos viendo y los vamos encontrando en los diferentes versos bíblicos que están aquí. También tuvieron una peregrinación por el desierto, que no es esta fácil, pero en el mismo desierto Dios les bendijo con pan, que vamos a ver más adelante por qué fue pan y por qué se utilizó ese simbolismo. También pasaron la guerra por la tierra prometida, que tampoco fue fácil, si mal no recuerdo, si recordamos un poco en ese relato, se menciona que tuvieron que pelear contra gigantes por la tierra de leche y miel, lo que en concreto ya viene siendo un poquito fuerte y solamente estamos en los primeros 4. Si seguimos más adelante, vemos ¿verdad?, la guerra en la cual Sansón pelea con los filisteos, que tampoco fue esta fácil, siendo que, ¿verdad?, Sansón también fue apresado gracias a sus pasiones, pero fue apresado y al final Dios lo redimió. También Elías contra los profetas de Baal, que no fue tanto una guerra, sino más una masacre, pero también se puede considerar que fue una guerra prácticamente por la pelea y la batalla que existía entonces entre el Dios real y el Dios Baal, que era un Dios pues hecho de bronce, tierra, como usualmente se hacen las esculturas, se hacían las esculturas en ese tiempo también. Vamos a uno de mis cuentos favoritos, aparte del cuento de Sansón, que es David contra Goliat, donde muestran el pueblo de Israel volviendo a pelear y, ¿verdad?, esto nos deja saber que es un pueblo bastante problemático, diríamoslo así. Siempre tienden a meterse en problemas, pero Dios se compadece de ellos y los saca. Y el que es un poquito más conocido por la mayoría y es más estudiado es el área en el cual pasaron por el dominio romano sobre el pueblo de Israel, donde se relata en varios lugares
¿verdad? La genealogía y específicamente quiénes gobernaron y cuánto tiempo. Y esto es solo lo malo o lo más relevante de las cosas malas, porque no quise ponerle, ¿verdad?, los genocidios, tampoco quise ponerle otras cosas adicionales, pero todo esto es gran parte de la razón por la cual los judíos se sentaban y se sientan aún hoy día para poder celebrar estas fiestas, estos banquetes, debido a que pues razones no les faltan para darle gracias a Dios, cosa que a veces a nosotros se nos pasa. Y esto es solamente en comida física y oración que ellos realizan. Y no estamos hablando como tal de la Eucaristía. Cuando entramos a la Eucaristía un poco más adelante vamos a estar tocando eso. Pues gracias a esto y a muchos otros eventos los judíos creen en la importancia de sentarse a la mesa y comer. No importa si estás solo o estás acompañado, el sentarse a la mesa es un acto en sí mismo de agradecimiento a Dios por las bendiciones que nos han otorgado. A veces pensamos que el estar solos físicamente involucra que estamos solos también espiritualmente. Y es algo con lo que tenemos que aprender a batallar. No con esto digo que el hombre está hecho para estar solo y mucho menos que estamos hechos para vivir apartados unos de otros, pero sí tenemos que saber que aunque estemos a la distancia, con el simple pensamiento en otra persona, con la comunión en Dios, podemos estar juntos y compartir una cena, aunque no necesariamente estemos en el mismo espacio físico. ¿Verdad? Eso es lo bonito del acto de sentarse a la mesa, es libremente decir, oh Señor, te doy gracias por el alimento que tengo delante de mí y por la compañía que tú me brindas. ¿Verdad? Ahora vamos a pasar a lo que nos atañe, que es el contexto cristiano. Jesús, cariñosamente apodado, se supone que diga el borracho, no dice el borracho, y así fue que lo apodaron los fariseos, porque Jesús tenía la costumbre de comer y de sentarse a comer a la mesa con todas las personas con las que podía. Si lo fuésemos a ver en el contexto histórico en el que estamos, Jesús es ese pana que no se pierde una fiesta. Le dicen, Jesús, que tenemos una fiesta allá en San Juan, va a San Juan y se sienta a comer. Jesús, que tenemos una fiesta en Orocovi, y vaya a Orocovi y se sienta a comer. Porque Jesús es amor, Dios es amor, Jesús es la muestra de que Dios nos ama, fue su regalo para la humanidad. Y el regalo de Jesús fue la salvación, para salvar a todos. Comenzó por ser, digamos, un plan para el pueblo de Israel, pero él mismo, ¿verdad? Dios mismo entendía que el mensaje iba a llegar a más personas, por eso manda a Jesús, porque Dios sabe en su divina sabiduría que esto no se va a limitar a un solo grupo de personas. Y entonces necesita una figura física para que nuestra mente estrecha por fin lo pueda entender y pues pone a Jesús, que yo siempre me lo imagino como el tipo cool del lugar. Es la persona que todo el mundo quiere ser amigo de él, que aunque a veces dice cosas fuertes, sabemos que las dice desde el amor, que no las dice porque quiere hacer sentir mal a las personas, quiere que reflexionen y que crezcan. Entonces de aquí podemos decir que la Eucaristía no es otro más que el acto de bajar las defensas, de moverse conscientemente y entrar a la gracia. La Eucaristía nos permite conectar con ese amigo. Si fuésemos a ver a Jesús como algo distante, no tendría sentido la Eucaristía. La realidad es que esta es la manera más fácil de empezar una relación con Dios. Por lo menos a mí, ¿verdad? No sé, ustedes compañeros, me tomó tiempo entender que la Eucaristía no era algo de sí o no, o de quiero o no quiero. Es algo de que me tiene que hacer falta en mi vida. Porque si Jesús, siendo el Hijo de Dios, promulgaba y promulgó dentro de sus estatutos el sentarse a la mesa con Él, o sea, ¿por qué yo voy a pensar o a decir lo contrario?
¿verdad? Pero para toda cena necesitamos unos elementos. Unas cenas un poco más sencillas que otras, pero más o menos si vemos aquí el diagrama vamos a ver lo que puede o pudo haber estado en una mesa, tanto en tiempos pasados como en tiempos presentes, como lo pueden ser las copas, los utensilios, los cuchillos, las cucharas y también los platos y servilletas, el mantel y la mesa. ¿Verdad? Esos son los elementos físicos, pues mesas, sillas, platos, cáliz, servilletas, utensilios como tenedor, cuchillo o cuchara, etc. Pero cada uno de estos elementos toma una vía completamente diferente cuando hablamos de la Eucaristía. En la mesa específicamente, siendo el altar, representa a Cristo, a la seguridad de Cristo, a la piedra donde se forja la iglesia, la piedra donde se funda la iglesia y se sostiene. Por eso, en este caso, la mesa física representaría eso, la seguridad y el anclaje. Las sillas, pues ya son los bancos. En este caso, ¿verdad? Yo no soy muy fanático de sentarme durante la Eucaristía, me gusta estar de pie, a menos que se me instruya lo contrario, pues me siento. El plato vendría siendo la platina o también podría ser ¿verdad? El copón donde se guarda la oblea ya consagrada. El cáliz, obviamente, para la cena regular es un vaso en el cual ingerimos alguna bebida. En el caso de la Eucaristía vamos a ingerir el vino. Servilleta lo vamos a sustituir por corporal purificador. Los cántaros, que obviamente ahí es donde transportamos nuestra agua que está, ¿verdad? Está bendecida y el vino consagrado. Ya el cuchillo, tenedor, cuchara, eso no lo necesitamos como tal en la Eucaristía, pero en una cena física lo vamos a estar viendo. Y vamos a los elementos simbólicos. Dentro de la Eucaristía, usualmente, o debe ser siempre, pero sabemos que pues, hay personas que toman sus libertades, pero debe ser vino. ¿Por qué vino? Porque el vino usualmente está asociado con el regocijo y el refrigerio. O sea, se ha considerado por siglos una bebida ideal para llevar claridad y desasosiego a las personas. El vino no es solamente un gusto, el vino no es una bebida embriagante si no la consumes, ¿verdad? En exceso, como no recuerdo bien dónde lo dice, pero en la Biblia, creo que es en Daniel, que dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Usted puede beberse el vino, no hay problema con eso. El problema es emborracharse, ¿verdad? Como todo, podemos hacerlo, pero no en exceso. Y usualmente se utilizaba para eso, para traer claridad, desasosiego a las personas. El vino representa el regocijo y en épocas también fue utilizada como remedio para enfermedades, ¿verdad? En estos días, repasando mis lecturas, me dio con empezar a leer nuevamente el Lazarillo de Tormes y hubo una frase específica que le dice el ciego al Lazarillo, y es que él le dice: tus heridas fueron causadas por el vino. El Lazarillo se bebía el vino del viejo y le dice: tus heridas fueron causadas por vino y el mismo vino te las está curando. Y no solamente en ese texto, sino que en la antigüedad se utilizaba el vino para curar heridas y también darle a los enfermos, dado que el vino tiene azúcar y microorganismos o microbiota que ayudan también a la digestión. Estamos hablando que no solamente es una bebida, o sea, Cristo no la escogió porque, me gusta el vino, la escogió porque tenía un símbolo específico. Y en el caso de nosotros los cristianos simboliza la amistad y el pacto. Significa la sangre de Cristo y es el vino lo que nos conecta un poco más. Se derramó la sangre de Cristo como se derrama el buen vino y se recogió, ¿verdad? Se cuenta el relato que él lo hizo así porque así iba a pasar. Y el vino que se riega o el vino que se vierte dentro del cáliz, él lo dice, es aquí, ¿verdad? Y vamos, para no irnos un poquito fuera de lo que es, vamos específicamente a la plegaria eucarística A, que se encuentra en la página 285, y vamos a leer esa parte específica del vino, ¿verdad? Si pueden,
confianza les invito a que saquen su libro de oración común. Si no, yo se la voy leyendo por aquí. Dice: en la noche que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándole gracias, lo partió y dijo a sus discípulos: tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Luego sigue al siguiente y dice: y después de la cena tomó el cáliz y dándole gracias se lo entregó y dijo: beban todos de él, esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Usualmente eso es lo que dice en concreto, y si se fijan, mencionan primero el pan y luego el vino, porque no hace sentido que usted utilice la bebida y luego se coma algo seco, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante. Pero el vino para mí es bien simbólico y tiene mucho más misticismo envuelto detrás de él que se le ha ido dando con el tiempo. Pero lo importante es que siempre va a simbolizar amistad, que también podría ser amor, y el pacto de Jesús con las personas. Y aquí es que vamos a una cosa interesante, ¿verdad? Que es de donde se basa todo el análisis. Y es que el vino no es fácil de preparar. Tiene unas peculiaridades, pero entre ellas el fruto tiene que estar maduro. Se recoge a su tiempo. Un fruto que no está maduro va a crear un vino amargo, ya sea de uva blanca o de uva morada. Se tiene que recoger a su tiempo, que es parte también, que le aporta también al simbolismo. Se tiene que, ¿verdad? Se le conoce como macerar, que es aplastarla, molerla, apretarla, fermentarla, destilarla. Se tienen que hacer muchos procesos. En el caso del destilado se utiliza para cuando se quiere crear un licor de Jerez o algo así, o algún licor más fuerte, o un vino para mezclarlo ¿verdad? Con más alcohol. Pero en este caso, si se fijan, el proceso como tal, y lo déjenme buscar por aquí el apuntador. Si se fijan, va desde la planta, y desde que sale de la planta comenzó con el proceso de ser aplastado, de ser molido. Luego se almacena para poder retirar, ¿verdad? Aquí se retira por centrífuga en el caso del vino blanco, pero en el vino oscuro o en el vino rojo se saca por presión. Y una vez se saca, se pasa a los toneles y se guarda. Y se guarda hasta su momento. El vino tiene su momento y como todo en la vida, hay que esperar el momento. A veces nos desesperamos y eso es lo que hace que el vino o el cristiano brinque unas etapas que verdaderamente no debería hacer. En eso me acuerdo mucho al padre Don Pablo, el padre Garcés lo menciona mucho: aprovechen el seminario. Y me he dado cuenta del por qué lo dicen. Esto es un tiempo muy bueno para nosotros, para formarnos, más allá de una carrera rápida. Experiencia personal, yo cuando tenía planes de comenzar y de empezar, yo dije, cojo 4 o 5 clases por semestre, esto yo lo quiero acabar rápido. Y la realidad del caso es que me di cuenta que no. Yo dije, más es menos. Cojo menos clases, pero aprendo más, ¿verdad? Así que para que todo llegue a su tiempo, yo tengo que también darle tiempo. Y, ¿verdad? Para no desviarnos mucho, seguimos. El elemento simbólico del pan. Usualmente está utilizado como un símbolo de sustento. Es el pan, está mencionado, perdón, varias veces en la Biblia. Para ser precisos, específicamente en la traducción King James está mencionado 330 veces. Imagínense si el pan es importante dentro de la Biblia, ¿verdad? Porque el pan siempre ha representado una parte fundamental en la historia cristiana, de manera que Jesús decidió comenzar su ministerio para el mundo de fiesta en fiesta y comiendo, ¿verdad? Jesucristo
establece la Eucaristía para que la celebremos como una fiesta. Es el memorial de su muerte, pero para nosotros es una fiesta, porque por medio de ella llegamos a la salvación. Es difícil no sentirse alegre al comulgar, aunque estemos tristes. Y, ¿verdad? Más adelante le compartiré un pensamiento con eso para seguir. Aquí más o menos tenemos una ilustración de donde aparece mencionado el pan. En su mayoría se menciona en los evangelios, en el Nuevo Testamento, que es la parte que está arriba. Están todos los evangelios, está Marcos, Juan, está por ahí Lucas, y tenemos el otro, no distingo muy bien porque la imagen se amplió y se distorsionó un poco. Sin embargo, en la parte de abajo pues también tenemos otras partes donde hace mención del pan como sustento. Específicamente hay una que a mí siempre me ha gustado, y es cuando el pueblo de Israel está en el desierto y Dios hace que llueva maná, nuevo maná, que, ¿verdad? Para darle a la traducción, maná lo que significa es vida. Y siendo botánico me di a la tarea de buscar qué fruto se llama así, y es panapén, que no sé, sabe Dios si eso fue lo que le dijeron a los israelitas, panapén, para comerle en el desierto. Pero ese es el nombre o uno de los nombres por el cual se le conoce al panapén, y es maná o breadfruit en inglés, que haría bastante sentido, pero pues no estoy muy seguro que eso haya sido así. Para los cristianos puede ser redundante, pero en mi opinión, cuando se habla de un regalo de salvación no se redunda, ¿verdad? Pues el pan y el vino no solo son complementos para los cristianos, o sea, no es solo una parte de la misa, sino más bien es la verdadera comida y el verdadero sustento, pero de las almas. Porque podemos comprar una libra de pan y sentarnos con una botella de vino a tomárnosla, pero no nos va a sustentar, nos va a dar alimento hasta cierto punto, pero no nos va a llenar. En cuyo caso la Eucaristía sí nos llena y sí nos mantiene y nos sostiene en momentos buenos y malos. Es la Eucaristía, como mencionaba anteriormente, la manera más fácil de tener una relación con Dios. O sea, por medio de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, es la manera más fácil, porque orar podemos orar, pero a veces nos desesperamos en la oración porque no vemos respuestas rápidas. Mas, sin embargo, en la Eucaristía sí sabemos que está Dios presente, sí sabemos que Jesús está presente en la Eucaristía con nosotros, por lo que es la manera más cercana que lo podemos sentir o que lo podemos tener. Y aquí es que viene lo interesante. ¿Cuándo debemos cenar? ¿Verdad? Usualmente, si usted le pregunta a un médico, usted le va a decir coma cada vez que tenga hambre, o también le puede decir coma 6 veces al día, coma 3, el desayuno, el almuerzo y la cena, y sus 3 meriendas durante el día, para tener una alimentación balanceada. También le puede decir que coma más o menos de algunos productos por condiciones preexistentes de salud. Ahora bien, en la Eucaristía la cosa cambia, porque debemos cenar siempre que podamos, cuando estemos mal, cuando estemos bien, y debemos cenar con amigos y con desconocidos. No nos podemos limitar a comulgar en un lugar porque ya comulgo y tengo la costumbre. Debemos, siempre que tengamos la oportunidad, hacerlo. ¿Por qué? Bueno, sobre todo porque debemos cenar aunque no nos sintamos dignos ni merecedores, ya que por medio de la cena del Señor, todos nos volvemos una nueva persona, todos nos volvemos dignos, porque Jesús nos dio la dignidad al morir en la cruz por nuestros pecados. En sí, la Eucaristía nos sirve para acercarnos a la dignidad, para retomarla y para recordarnos que sí existe todavía el amor, que el amor en concreto es lo que mueve al mundo, que podrá sonar algo idealista, sí, no le voy a mentir, y que el amor incondicional no es fácil,
pero sí hubo alguien que nos dejó de ejemplo su vida, su muerte y su resurrección para que sigamos ese ejemplo, ¿verdad? Quería que esta presentación fuera más una reflexión que una clase. Creo que me estoy pasando, llevo como 30 minutos aproximadamente, así que los voy dejando, pero quiero que queden, ¿verdad?, con ese pensamiento. Debemos cenar siempre que podamos, debemos comulgar siempre que podamos para que así nuestro espíritu se fortalezca y podamos seguir siendo luz para el mundo, sal para la comida y siguiendo el ejemplo de Jesús, andando con todo el mundo sin juzgarlo. Por aquí tengo la reflexión, ¿verdad?, que está el texto de referencia utilizado en la clase y la Biblia. Muchas gracias, compañeros. Cualquier cosa, cualquier duda o pregunta, por el chat nos la pueden enviar o podemos, ¿verdad?, en una próxima ocasión retomar. Gracias y que pasen un bonito día.